Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Y vamos a dar lectura nuevamente a los versículos 1 al 10, hermanos. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10. Vamos a leer alternadamente Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10. Yo el 1, ustedes el 2, y así hasta el versículo 10. Dice la palabra de Dios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él resucitó, y asimismo nos hizo para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, es bien interesante, hermanos, al considerar este pasaje, ver el gran contraste que aquí encontramos. En la mañana estuvimos viendo, hermanos, 5 frases que el apóstol Pablo utiliza para describir a una persona sin Cristo y a la merced de Satanás. Veíamos, hermano, en esas 5 frases, de alguna manera, las obras erradas, hermano, las obras perversas en las que se encuentra una persona, en las que un día usted y yo nos encontrábamos cuando estábamos sin Cristo, cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Vivíamos en obras pecaminosas, hermanos, haciendo la voluntad de nuestra carne y de nuestros pensamientos. Pero nota el giro ahora, versículo 10. Porque somos los que estamos en Cristo, los que hemos nacido de nuevo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué, hermanos? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermano, vivimos un día siguiendo la corriente del mundo, vivimos un día haciendo lo agradable a nuestra carne, pero desagradable a los ojos de Dios. Pero ahora que estamos en Cristo, hermano, la situación puede ser muy diferente. Dice la Biblia: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hemos sido sacados de malas obras, malas prácticas, para buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero quiero enfatizar la pregunta que hacía en la mañana, hermanos. ¿Hay vida en usted? No me refiero a la vida física, porque si estamos aquí es porque estamos vivos. Nadie llegó en calidad de cadáver, nadie está en calidad de cadáver, ¿verdad? A nadie lo trajeron empujando, rodando, ¿verdad? Si estamos aquí es porque estamos vivos físicamente. Pero la pregunta es: ¿hay vida espiritual en nuestro ser, hermanos? Recuerde, Dios dijo al hombre un día: de todo árbol del huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, como que yo lo estoy diciendo,
moriréis. Y hermano, la Biblia nos narra cómo el hombre fue engañado por la serpiente, comió lo que no debía de comer y el hombre se separa de Dios muriendo espiritualmente, hermanos. Por eso el Nuevo Testamento nos dice, Cristo le dice a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver ni puede entrar al reino de Dios. Hermanos, ¿hay vida en nosotros? ¿Hay vida en nosotros? Vamos a orar, hermanos. Padre, muchas gracias por su palabra. Yo le pido, mi Señor, que nos ayude en estos minutos, Padre, a poder meditar en estas verdades tan preciosas y ayúdenos, mi Señor, si estamos en Cristo, a poder vivir en esas buenas obras que usted ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Ayúdenos, mi Señor, a poder reflexionar, a poder meditar. Y si hubiese alguien aquí, Señor, que aún no tiene vida espiritual, Señor, que su Santo Espíritu obre convicción y obre ese maravilloso milagro que solamente usted puede dar, de dar vida a un muerto, Padre. Ayúdenos, le damos gracias y pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén. Mencionamos en la mañana que Pablo utiliza 5 frases para describir, hermano, a la persona muerta sin Cristo. Veíamos el estado de la persona muerto en delitos y pecados. Veíamos la conducta de la persona. Dice la Biblia, anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Veíamos también quién es el príncipe, quién es el líder, quién tiene autoridad sobre aquellos que están muertos sin Cristo. Dice la Biblia que vivíamos conforme al príncipe de la potestad del aire. Hermano, ¿cuáles son las acciones de una persona sin Cristo? Dice la Biblia, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y hermano, la condición de quien está sin Cristo, dice Pablo, y éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa expresión, hermano, hijos de ira, tiene que ver con aquella persona que está bajo condenación, hermano. Y el día que esa persona muera físicamente, se acaba la oportunidad y la ira de Dios viene sobre esa persona. Pero note qué precioso, hermano, lo que nos dice el versículo 4. Quiero que veamos en segundo lugar, hemos visto la realidad de una persona que no ha nacido de nuevo. Veamos ahora el pero que lo cambia todo en la vida de una persona, hermano. Mire, vamos a leer desde el versículo 1. Sígueme con su vista. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que el día de hoy opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, incluyéndonos a usted y a mí, vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, por nacimiento, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero mire versículo 4, hermano. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia que, hermanos, sois salvos, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermano, después de una descripción
muy impresionante de lo que es la vida de una persona sin Cristo, ahora Pablo nos muestra el pero que lo cambia todo en la vida de una persona. Hermano, como Pablo diciendo, el hombre sin Cristo, el hombre sin Dios, el hombre haciendo su voluntad, es muy malo. El hombre bajo sus expensas, el hombre viviendo bajo su propio criterio, el hombre viviendo bajo su propio pensamiento, básicamente, hermano, se ha convertido en un enemigo de Dios, en un enemigo de Dios. Por eso Pablo menciona en 2 de Corintios capítulo 5, si alguno está en quien es nueva criatura, hermano. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y todo esto, el ser nueva criatura, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Hermano, una persona sin Cristo, una persona que no ha sido reconciliada con Dios, una persona que no ha hecho las paces con Dios, hermano, básicamente es constituido un enemigo de Dios, alguien ajeno a Dios, alguien que vive sin Dios. Pero ¿qué dice Pablo? Pero Dios, hermano, pero Dios. Pablo nos ha dado una vista impresionante de lo que éramos antes, pero siempre debemos tener en mente, hermano, nosotros no podíamos hacer algo para cambiar las cosas. Nadie, humanamente hablando, puede hacer algo para cambiar las cosas, hermano. El hombre, lo único que puede hacer, hermano, para que su vida cambie, para que su situación cambie, lo único que el hombre puede hacer, hermano, es mirar a Dios, hermano. Fuera de Dios no hay esperanza. Fuera de Dios no hay solución. ¿Qué es lo que Pablo hace en el versículo 4? Hermano, exaltar y resaltar los atributos de nuestro Dios. Esa expresión, pero Dios, nos abre la puerta para poder conocer y experimentar, hermano, algunos atributos de nuestro Dios que sin duda, hermano, no hubiéramos podido gustar y conocer de no haber estado en la condición en la que estábamos, hermano. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué atributos de Dios resalta? Note, pero Dios, ¿qué dice la siguiente frase? ¿Qué es qué, hermanos? Rico en misericordia. Hermano, Pablo resalta que Dios es rico en misericordia. No solo dice la Biblia que es misericordioso, sino que es rico en misericordia. Hermano, misericordia de Dios tiene que ver con soportar, con aguantar, hermano. Un escritor decía, misericordia tiene que ver, hermano, Dios soportando, aguantando las majaderías del hombre, hermano. Ahora, recuerde, estábamos muertos, seguíamos la corriente del mundo, hermano, estábamos conformados al príncipe de la potestad del aire, vivíamos haciendo en nuestra propia voluntad, hermano, pisoteando la palabra de Dios, burlándonos de Dios, haciendo a un lado las oportunidades que Dios nos daba. Pero ¿qué dice la Biblia? Pero Dios, que es rico en misericordia. Miren, no pierda Efesios y acompáñenme a Tito capítulo 3, hermanos. Tito capítulo 3. Aquí Pablo en el libro de Tito menciona palabras muy similares, hermano, a las que menciona ya en Efesios. Mire Tito capítulo 3, versículo 3. Dice la Biblia,
porque nosotros también, ¿qué, hermanos? Éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Ahora, una pausa, hermanos. Mire, pregúntele a aquella persona muy recta, muy moral, hermano, muy religiosa. Pregúntele a muchas personas en nuestra sociedad cómo se califican a sí mismos. Hermano, ¿ha escuchado usted a personas decir, es que yo soy buena persona, yo no me meto con nadie? A ver, dime, ¿a quién le hago mal? ¿A quién ofendo con lo que hago? ¿Cuántas personas, hermano, en su opinión se sienten muy buenas, se sienten muy piadosas? Ahora, hermano, si usted nota las palabras que Pablo está utilizando aquí, dice las primeras dos palabras del versículo 3. ¿Por qué, hermanos? Ahora, fíjese, ¿qué diferencia hay a decir nosotros, a decir ustedes? Si yo digo, ustedes son malos, ¿qué les estoy comunicando, hermano? Que ustedes son malos, pero yo no. Yo soy bueno. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo? Pablo no está diciendo, ustedes eran malos, ustedes hacían cosas malas. Pablo está diciendo, porque nosotros, incluyéndose él, también éramos en otro tiempo. Y una pregunta, ¿qué era Pablo antes de venir a Cristo? Un hombre que tenía una reputación, hermano, de ser una persona muy recta, muy moral. Un hombre que tenía una reputación, hermano, de ser alguien irreprensible, religiosamente hablando. Pero ¿qué dice Pablo? Éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes. Hermano, ¿sabe quién es el último en reconocer que es rebelde? El bien rebelde. ¿Y qué dice Pablo? Éramos insensatos, rebeldes. Dice Pablo, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, etcétera, etcétera. Pero mire versículo 4, hermano. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, mire las primeras dos palabritas del versículo 5. ¿Qué dice, hermano? Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Eso sería lo mismo que Pablo dice en Efesios 2, no por obras para que nadie se gloríe. Hermano, nos salvó no porque merecemos la salvación, nos salvó no porque he hecho algo para ganar mi salvación, nos salvó no por obras de justicia, sino por su ¿qué, hermano? Por su misericordia. Hermano, Pablo dice en Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia. En otra porción, no lo busque, Pablo dice, hermano, Pablo menciona en 2 de Corintios 1:3 que Dios es Padre de ¿qué, hermanos? De misericordias. Hermano, estábamos en una situación bien crítica. Estábamos en una situación deplorable. Estábamos en una situación, hermano, imposible de cambiar por nosotros. Hermano, pero las cosas cambiaron. ¿Sabe por qué? Porque Dios es rico en misericordia, hermano. Porque Dios es rico en misericordia. Pero no solamente eso. Regrese a Efesios 2:4. Dice la Biblia, hermano, Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia. Lea conmigo el resto del versículo, hermano. ¿Por su qué, hermano? Por su gran amor con que nos amó. Hermano, ¿qué resalta Pablo? Que Dios es rico en misericordia
Pero también, hermano, que Dios es un Dios de amor. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Hermano, ¿recuerda las palabras de Pablo en Romanos 5:8? Mas Dios muestra su ¿qué, hermano? Su amor para con nosotros. Fíjese, es bien interesante lo siguiente, hermano. En Romanos 5:8, donde dice Pablo, mas Dios muestra su amor para con nosotros, hermano, la idea de la palabra mostrar en el idioma original tiene que ver alguien que está junto con otra persona manifestando algo, pero particularmente esa palabra se utiliza, hermano, para dos amigos, el uno mostrándole al otro amor, compasión, misericordia. ¿Qué quiero decir, hermano? Que Dios mostró su amor a usted y a mí como un amigo se lo mostraría a otro amigo, aunque la Biblia nos deja ver, hermano, que nosotros estábamos en la calidad de enemigos. Es como aquella ocasión, hermano, cuando Cristo dice, levantaos, vamos porque se acerca el que me entrega. Hermano, y Jesús y sus discípulos salen de ahí del huerto de Getsemaní y llegan ahí al lugar, hermano, donde viene Judas con aquellos que le iban a tomar prisionero a Cristo. ¿Y qué había dicho Judas, hermano? A quien yo le dé un beso, ese es prenderle. Ahora, ¿por qué? Hermano, es muy noche, no hay alumbrado público, posiblemente llevaban algunas antorchas, pero no estaba todo muy alumbrado. Entre la multitud de personas se podía confundir. Y Judas, para que no hubiera dudas, menciona, a quien yo vaya y le dé un beso, ese mero es. Hermano, Judas llega, le da el beso, ¿y qué le dice Cristo? Amigo, con un beso me entregas. Hermano, ¿qué quiero decirle? Aunque muchas veces usted y yo tuvimos una actitud bien contraria y negativa hacia Dios, hacia Cristo, hacia nuestro Salvador. ¿Qué dice Pablo? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos ha amado. Hermano, Dios muestra su amor para con usted y para con mí, en que estando en la condición en la que nos encontrábamos, en una triste y deplorable condición, en esa situación, hermano, el Señor estuvo dispuesto a mostrar su amor. Hermanos, Él no murió por gente amable. Él no murió por gente bondadosa. Él no murió, hermano, por personas que estuviéramos fervientemente, apasionadamente enamorados de Dios. Él nos sacó, hermano, de lo más vil y despreciado. Pablo nos muestra la condición triste de la persona sin Cristo, pero el pero que lo cambia todo. El pero que muestra al Dios de misericordia. El pero que muestra al Dios de amor. Fíjese lo que dice, hermano, versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecado, dice la Biblia, nos dio ¿qué, hermano? Vida juntamente con Cristo. Pablo vuelve a recalcar, estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Hermano, Dios muestra su inmensa compasión penetrando en esa vida desastrosa. Hermano, lo que la Biblia nos dice es que Dios no ha
mejorado poquito a un muerto. Hermano, déjeme ilustrarlo de esta manera. Una persona pudo haber muerto, hermano, y quedar con las facciones, hermano, mostrando mucho temor, facciones mostrando horror. Y hay personas, hermano, que se encargan de, hermano, arreglar el cuerpo. Personas que maquillan el cuerpo, arreglan el cuerpo, hermano, y tratan de presentar el cuerpo, hermano, lo más parecido posible a cómo fue en vida. Hermanos, platicaba en una ocasión con una persona que trabajaba arreglando cuerpos y la persona decía, muchas veces llega el familiar y nos da una fotografía. Si es una mujer, nos dicen qué tanto maquillarle y qué tanto ahí hacerle y todo eso. Si es un hombre, le afeitan y le arreglan y aún lo maquillan del color lo más parecido posible. Y hermano, usted a lo mejor ha tenido esa experiencia de pararse ahí frente a un ataúd, ver a la persona muerta, el cuerpo de la persona muerta, y muchas veces decir, se fijó, hermana, parece que está dormido. Se ve dormidito, tan tranquilo, irradia una paz impresionante. Hermano, por más parecido que se vea a como era, está muerto, hermanos. Está muerto. Dígame si no, por más que lo hayan arreglado, por más que lo hayan maquillado, por más que hayan, hermano, puesto presentable el cuerpo. Y discúlpenme por mencionar estos ejemplos, pero dígame si no es cierto, por más que lo pongan como que está dormido, está muerto, hermanos. Hermano, Pablo nos dice que lo que Dios ha hecho no es arreglar a un muerto, hermano. No es mejorar a un muerto. Dígame usted, hermano, ¿de qué manera se pudiera mejorar a un muerto? No hay manera alguna de mejorar a un muerto. Pero fíjese lo que dice el versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio ¿qué, hermano? Vida juntamente con Cristo. Hermano, ¿qué ha hecho Dios? Nos ha dado vida, hermano, juntamente con Cristo. Fíjese lo que dice Primera de Pedro, no pierda Efesios, y mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primer libro de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice la Biblia, hermano, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su que, hermano, grande misericordia, nos hizo que, hermano, renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hermano, ¿qué dice Pedro? Que según su grande misericordia nos ha hecho ¿qué, hermano? Renacer. Renacer. ¿Qué es la idea de renacer? Hermano, es una situación similar a la que Cristo menciona en Juan 3. Si no naces de nuevo, no tienes esperanza. Si no naces de nuevo, eres un hijo de ira. Si no naces de nuevo, estás perdido y sin esperanza. ¿Y qué dice la Biblia? Que nuestro Dios, hermano, nos ha hecho renacer. ¿Qué dice Pablo? Nos dio vida juntamente con Cristo. Hermano, ¿qué quiere decir eso, hermano? ¿Sabe cuál es el fundamento de nuestra esperanza? Hermano, ¿sabe por qué estamos el día domingo, hermano, reunidos adorando al Señor? ¿Sabe que un día, hermano, pudiéramos cambiar el día miércoles por un martes, por un jueves, por un viernes? ¿Y qué sucedería? Nada, hermanos. ¿Estaríamos infringiendo algún principio bíblico?
Hermano, estaríamos mal con Dios porque cambiamos el servicio del miércoles para lunes, para martes, para jueves o para otro día. Hermano, no pasa nada. Otras iglesias en otras ciudades, hermano, se reúnen en jueves. Otras iglesias tienen culto el martes y el jueves, el martes y el viernes. Hermano, pero ¿por qué nos reunimos el domingo? Podremos cambiar el lunes, hermano. Perdón, el miércoles. Es más, en alguna ocasión, hermano, no tuvimos servicio aquí para unirnos a otra iglesia. Y en alguna ocasión, hermano, hasta se canceló un servicio de miércoles. Hermano, pero ¿por qué nos reunimos el domingo? Porque estamos recordando que un primer día de la semana nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, resucitó, hermano, y porque Él se levantó de entre los muertos, hermano, dice la Biblia, versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y mire versículo 6, y juntamente con Él nos, ¿qué, hermano? Nos resucitó. Hermano, Cristo se entregó por nuestros pecados, resucitó para nuestra justificación. Y dice la Biblia, hermano, y juntamente con Él nos resucitó. ¿Sabe qué quiere decir eso, hermano? La única manera, hermano, de que pudiéramos volver a nuestra antigua condición de estar muertos otra vez, hermano, es que Cristo muriera. Pero nuestro Señor Jesucristo, hermano, es el primogénito entre los muertos. Hermano, nuestro Señor Jesucristo, mire, Lázaro revivió, hermano, la hija de Jairo revivió, el hijo de la viuda de Naín revivieron. En el Antiguo Testamento algunos revivieron, pero volvieron a morir, hermano. Volvieron a morir, pero nuestro Señor Jesucristo resucitó, hermano, para nunca más volver a morir. Está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, y la Biblia dice, hermano, juntamente con Él nos resucitó. Y no solamente eso, hermano, mire la posición en la que nos encontramos, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Con quién, hermano? Con Cristo Jesús. Mire, hermano, es de las cosas que creemos por fe. Hermano, ¿dónde está físicamente sentado? Aquí en el templo, aquí estamos sentados. Hermano, pero espiritualmente hablando, ¿dónde estamos? Dice la Biblia, hermano, y juntamente con Él nos resucitó, y dice la Biblia, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermano, espiritualmente hablando, estamos sentados con Él en los lugares celestiales con Cristo, hermano. Hermano, espiritualmente hablando, tenemos una posición única, una posición especial, hermanos. Y yo le pregunto, hermano, ¿en base a qué? ¿Qué mérito vio Dios en nosotros para darnos esa posición de honor? Es como dice el salmista, hermano, el Salmo 113, dice la Biblia que Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso. ¿Para qué? Para hacerle sentar con príncipes de su pueblo. Hermano, el Señor nos ha tomado de la condición deplorable en la que nos encontramos. ¿Para qué? Para darnos vida juntamente con Cristo y sentarnos en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermano, yo le pregunto nuevamente, ¿hay vida en usted, hermano? Estamos aquí porque estamos vivos físicamente, pero yo le pregunto, hermano, ¿hay vida espiritual en usted? Porque la Biblia nos muestra aquí, hermano, el pero que lo cambia todo. Pero
a pesar de lo que éramos, pero Dios es rico en misericordia, nos ama con un amor inigualable, incomprensible. Cantábamos ayer con los niños, tan alto que ¿qué? Que no puedo estar arriba de él. ¿Tan qué? Ancho que ¿qué? No puedo estar afuera de él. Tan bajo que ¿qué? Hermano, un amor que ha hecho la diferencia. Y mire cómo Dios en su sabiduría, hermano, en su poder, estando una persona muerta, nos da vida juntamente con Cristo. Y mire lo que dice versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de ¿qué, hermano? De su gracia en su bondad para con quién. Para con nosotros en Cristo Jesús. Hermano, note, para mostrar en los siglos venideros. Hermano, esa expresión, los siglos venideros, bien la podemos pensar, hermano, desde que conocimos a Cristo hasta que Él venga. Para mostrar en el tiempo futuro, bien pudiéramos decir, para nosotros en este tiempo, mostrarle a la gente a nuestro alrededor, ¿qué cosa, hermano? Las abundantes riquezas de su gracia. Mira, hermano, cómo aquí se revienta nuestro globito de orgullo, de arrogancia, de soberbia y demás. No dice Pablo ahí, para mostrar en los siglos venideros qué gente tan buena son ustedes. Para mostrar en los siglos venideros qué chulada de personas somos. No, hermano, para mostrar en los siglos venideros, dice la Biblia, las abundantes riquezas de ¿qué? De su gracia para con nosotros, dice, de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hermano, si algo bueno hay en nosotros, hermano, por la obra que Cristo ha hecho, si algo bueno hay en una persona que estaba muerta y ahora tiene vida, hermano, no es la persona. No es la persona. Hermano, hace unos días platicaba con una persona, no me malentienda lo que le voy a decir. La persona me decía, ay, hermano, qué buen corazón tiene usted. Y yo dentro de mí, si supiera quién soy. Hermano, si algo bueno hay en nosotros, son las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con usted y para conmigo. Hermano, no hay nada bueno en nosotros porque no pudimos revivirnos a nosotros mismos. No pudimos tomar vida por nosotros mismos. Si estábamos muertos y ahora tenemos vida, es por Él, hermano, por Él. Y miren lo que dice versículo 8. Versículo 5, hermano. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Versículo 8. Porque por gracia soy, ¿qué, hermano? Por medio de la fe, hermano, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, fuera jactancia, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermano, el origen de la salvación, hermano, es nuestro Dios de gracia. Por gracia sois salvos. Hermano, no tiene nada que ver con nosotros. Mire, segunda de Timoteo capítulo 1. Segunda de Timoteo capítulo 1, hermanos. Versículo 9. Segunda de Timoteo 1:9 dice la Biblia, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Antes de qué, hermano? Ahora, déjeme decirle lo siguiente.
Antes de los tiempos de los siglos, hermano, cuando el hombre no había pecado o ya que el hombre había pecado. Antes de los tiempos de los siglos, bien pudiéramos decir, antes que el hombre hubiera pecado, antes que el hombre, hermano, hubiera ofendido a Dios, antes de que el hombre fuera declarado muerto espiritualmente hablando, hermano, ¿qué quiero decirle? Antes de que Dios dijera sea la luz y fue la luz, antes de que Dios dijera hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza, en el plan de Dios, hermano, ya estaba determinado salvación, hermano, por gracia. No por nuestras obras, no por nuestra justicia, no por usted y por mí, hermano, por gracia, por gracia. Por gracia somos salvos, hermano, por medio de la fe. Es un don de Dios, hermano. Es un regalo de Dios. No por obras, hermano, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermano, si usted llegase a morir, ¿dónde abriría sus ojos? Hermano, hace algunos años, poquito antes de la pandemia, recuerdo haber tenido una plática, hermanos, con alguien que asiste aquí regularmente a la iglesia, con alguien que hace años hizo una profesión de fe, hermanos, y estaba pasando por una crisis muy fuerte en su vida, hermano, y empezamos a platicar, y aún note lo que esta persona me dice, abriendo su corazón, esta persona dice, pastor, la verdad es que ahorita ya no sé si ni siquiera si soy salvo. Yo pensé que la persona estaba bromeando, hermano. Y yo empiezo a platicar con la persona y la persona lo estaba diciendo muy en serio, hermano. Era un comentario muy serio, no era un comentario de broma. A veces bromeamos, creo que hasta la salvación perdí. A veces lo decimos de broma, pero esta persona no estaba bromeando. Y ya rascándole ahí un poquito en la conversación, hermano, el pensamiento de la persona era, por la condición en la que ahorita me encuentro, yo creo que ni salvo soy. Hermanos, no es por lo que nosotros hagamos. No es por lo que nosotros hagamos. Cuando la Biblia dice, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Mira, hermano, el 27 de julio del 2005 nació Octavio. Es mi hijo, hermanos. No hay nada que él pueda hacer, hermano, para dejar de ser mi hijo. Hermano, pudiera hacer algo que me lastime, que me ofenda, que me haga sentir muy mal. Me puedo sentir molesto, triste, agitado, enrabiado contra él. Hermano, pero es mi hijo. Es mi hijo. Y nada que él haga, nada que yo haga pueda cambiar. Es más, puedo decirle, Octavio, desde hoy ya no eres mi hijo. Pero lo sigue siendo, aunque yo no lo quisiera, lo sigue siendo. Hermano, quien hemos creído en él, somos hijos de Dios. Hemos recibido el espíritu de adopción, no por nuestros méritos, hermano, por gracia sois salvos, hermanos. Pero le vuelvo a preguntar, ¿hay vida en usted, hermano? ¿Hay vida en usted? Mire, versículo 10, hermano, aquí vamos a terminar. Efesios 2:10. Dice la Biblia, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, somos hechura suya. Querido hermano, significa por un lado, hechos por su poder,
Significa hechos para su gloria. Hermano, por su poder, Él nos ha dado vida juntamente con Cristo. Es por su poder nos ha resucitado con Él. Es por su poder nos ha hecho nuevas criaturas. Y hermano, por su poder podemos vivir para su gloria. No por nuestra fuerza, no por nuestra capacidad, por su gracia en nosotros, hermano, podemos vivir para glorificarlo a Él. Somos hechura suya, creados por gracia en Cristo Jesús, hermanos, para las buenas obras. Miren lo que dice capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que, ¿qué, hermanos? Que andéis como es digno de ¿qué? De la vocación con que fuiste llamados. Ahora, regrese al capítulo 2, hermano. Capítulo 2. Fíjese lo que dice, versículo 2. El final del 1 dice que estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales, mire, el tiempo anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo. Hermano, Pablo le dice a los hermanos de Éfeso: en tiempo pasado anduviste siguiendo la corriente de este mundo, estabas muerto, no tenías esperanza, tu estilo de vida era pecaminoso, tu estilo de vida era de acuerdo a lo que el príncipe de este siglo está dictando. ¿Sabe qué es la idea de seguir la corriente, hermano? Hermano, cuando estaba chiquito, recuerdo ahí en Cananea, la calle, por la calle Juárez, hermanos, casi saliendo de la mina donde está ahí ¿cómo se llama? La Casa de la Cultura, por la calle Juárez, ahí, hermano, en un puente. Ahí yo recuerdo algunas veces parado ahí en el puente y ver, hermano, a las personas que venían desfilando y ver, hermano, a los soldados. Para mí era una delicia ver desfilar a los soldados, hermano. Todos, hermano, derechitos, todos bien sincronizados, hermano. Pero es interesante esto, hermano. Hay uno que va marcando la pauta. Hay uno a quien van siguiendo. Y ahí van, hermano. Mire, los que van desfilando, hermano, el que puede cambiar el orden, el que dice franco derecho, franco izquierdo, algo ya y adelante y lo otro. Hay uno que va marcando la pauta. Todos los demás, el resto, hermano, siguiendo las órdenes de quien va marcando la pauta. Así estuvimos un día, hermano, siguiendo la corriente del que iba marcando la pauta, y aunque queríamos no lo podíamos cambiar. Pero miren lo que dice ahora Pablo, capítulo 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que, ¿qué, hermano? Andéis. ¿En qué tiempo está el verbo, hermano? Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Hermano, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no, que, hermano, andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de la mente. Capítulo 5, versículo 1. Sed pues imitadores de quién, hermano. Como hijos amados. Antes, ¿a quién imitábamos? Antes, ¿a quién le seguíamos la corriente? Al príncipe de este mundo, hermano, a Satanás. Pero ¿qué dice la Biblia ahora, hermano? Les ruego que andéis ahora como lo que son, como nuevas criaturas. Ya no andéis como lo que antes eras. Hermano, somos hechura suya, hechos por su poder y para su gloria. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hermano, esas buenas obras que glorifican a nuestro Dios. Esas buenas obras, hermano, que dan buena reputación
buen renombre a quien estamos buscando honrar, hermano. Termino con esta pregunta. ¿Para quién estamos viviendo, hermano? ¿O vivimos para agradarlo a Él? Porque la Biblia dice que el muerto hace la voluntad de la carne y de sus pensamientos. Sigue su voluntad, sus deseos. Hermanos, si hay vida en nosotros, si hay vida en nosotros, ahora debiéramos vivir para Él. En la mañana le decía esto, hermano. El cuerpo de una persona muerta se va a quedar ahí en el ataúd porque está muerto. Hermano, si repentinamente usted abriera sus ojos y estuviera en el ataúd porque tiene vida, hermano, pega un brinco de ahí, hermano, y nos salimos de ahí. ¿Para qué? Para seguir nuestra vida como personas que tenemos vida. Hermano, si tenemos vida en Cristo, andemos como Él quiere que andemos, hermano, para agradarlo a Él, para glorificarlo a Él. ¿Hay vida en usted, hermano? ¿Hay vida en usted? Vamos a orar. Padre, le doy muchas gracias por su palabra. Muchas gracias por este tremendo pasaje, tremendas verdades, Señor, que nos presentan la condición tan crítica en la que se encuentra una persona sin Cristo, hijos de ira. Pero le damos gracias, Señor, por ese pero maravilloso que exalta a nuestro Dios de misericordia, nuestro Dios de amor, nuestro Dios de todo poder, que puede dar vida a quien cree en Él. Señor, por favor, ayúdenos, Padre. Ayúdenos a andar viviendo nuestra vida dignos de la vocación a la cual hemos sido llamados. Ayúdenos, Padre, por favor. Se lo pedimos en el nombre de Cristo. Así como estamos, hermanos, vamos a escuchar 2 estrofas de un himno, hermano. Solamente quiero preguntarle nuevamente, ¿hay vida en usted, hermanos? ¿A quién estamos siguiendo? La persona muerta sigue la corriente de este mundo, aprueba lo que este mundo aprueba, hace lo que este mundo hace. Pero quien tiene vida espiritual, hermanos, busca vivir de acuerdo a como su palabra nos manda que debemos hacerlo. Dice Pablo, ruego que andéis como es digno de la vocación a la cual ahora hemos sido llamados, ahora que tenemos vida. Hermanos, somos hechura suya. Él nos ha hizo, Él ha regenerado nuestro corazón. Él nos ha dado nueva vida junto con Cristo, hermanos. Por gracia somos salvos. Hermano, porque Él ha hecho una obra maravillosa. Debiéramos tener ese compromiso de vivir para Él. Debiéramos tener ese compromiso de honrarlo a Él. Hermanos, pidamos al Señor nos ayude. Mencionábamos en la mañana, ahora como pueblo suyo, lo que necesitamos, hermanos, es fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza para poder hacer su voluntad, hermanos. Señor, le doy gracias, Padre, en esta hora por la oportunidad de escuchar su palabra. Gracias, Señor, por recordarnos a través de este escrito de Pablo a los hermanos de Éfeso, la obra maravillosa, Señor, que usted ha hecho
en la vida de viles pecadores que estábamos muertos, sin esperanza, cargando un peso, Señor, del cual no podíamos librarnos de delitos y pecados. Gracias por su infinita misericordia, Señor. Por favor, ayúdenos. Ayúdenos a seguir adelante. Ayúdenos, Padre, a honrarle. Ayúdenos a vivir dignos de la vocación a la cual hemos sido llamados. Padre, le damos muchas gracias y pedimos todo en el nombre de Cristo.